Invitado de excepción con Santiago Abascal, presidente nacional de Vox. Muy buenas. Muy buenas tardes. Bienvenido a Andalucía. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí. Hay miles de mujeres afectadas en Andalucía y Vox ha defendido la dimisión de Juanma Moreno, ha pedido su dimisión, Manuel Gavira, en el Parlamento en la sesión de control realizada en la jornada de ayer, y hoy usted también viene a Andalucía para explicar esa posición que tiene el partido ante este escándalo que ha derribado los muros de San Telmo con este tsunami mediático nacional. Y eso que nosotros no vemos esto aisladamente, creemos que responde a la continuación de las políticas socialistas durante mucho tiempo. Nuestra posición es que el Partido Popular no ha abierto ningún cajón en 7 años y que Juanma Moreno ha continuado con las mismas políticas socialistas en lo relativo a muchas materias, en la sanidad, como ha quedado demostrado, también con ese corazón tan grande que dice que tiene, en la promoción de la inmigración ilegal, que está ocasionando muchos problemas de colapso en los servicios públicos, especialmente en el ámbito sanitario y en el ámbito de los servicios sociales, y también con la persecución de la industria y del campo, porque se ha puesto a la cabeza y a la vanguardia de la imposición de la Agenda 2030 y de la promoción del terrorismo climático, llegando al extremo de que se arranquen miles de olivos para que unos pocos se enriquezcan y para que muchos estemos en riesgo de apagones. Y también con la promoción de la invasión islamista, porque en eso parece que siguen las mismas políticas que Pedro Sánchez, ocasionando un problema a las mujeres, nuevamente, en esta ocasión, en materia de seguridad en las calles. Por lo tanto, para nosotros hay una política continuista que exige la dimisión de Juanma Moreno Bonilla y que los andaluces puedan volver a votar en unas elecciones. ¿Cuál es la posición de Vox ante este escándalo de las mamografías en Andalucía? Bueno, yo creo que todavía estamos por conocer el alcance y las consecuencias concretas para miles de mujeres. Suponemos que algunas con resultado de muerte y otras con resultado de grave enfermedad. Pero estamos ante un error mayúsculo y de hecho nosotros vamos a acudir a la Fiscalía para denunciarlo y para que se depuren las responsabilidades de este gobierno y de los anteriores gobiernos, desde que se están aplicando estos protocolos. Queremos que se sepa toda la verdad, porque cuando la política ocasiona muertes, no vale la dimisión de una consejera. Y desgraciadamente en España la política está ocasionando muertes en demasiadas materias. Hemos visto la incapacidad de gestión de gobiernos populares y socialistas en lo relativo a las inundaciones, en lo relativo a los incendios, ahora en lo relativo a la sanidad y con resultado de muertes. En algunos lugares se escudan con el cambio climático. No es el cambio climático, es el terrorismo climático, de los que impiden limpiar los cauces, de los que impiden construir pantanos para que no haya grandes inundaciones, de los que impiden limpiar los montes y que estén cuidados para evitar la propagación inmediata del fuego. Tenemos un presidente del gobierno que habla del problema del cambio climático y que el problema son los negacionistas, pero había más de 100 tipos detenidos por pirómanos, es decir, habían sido personas las que habían incendiado. ¿Por qué después el fuego se propaga tanto? Pues esas causas creemos que son políticas. ¿Por qué esas inundaciones que pueden estar previstas acaban ocasionando tantas muertes? Creemos que también por razones políticas, por decisiones políticas. Y aquí, desgraciadamente, la política en la sanidad en Andalucía pues ha tenido resultados muy graves para muchas mujeres y creo que hay que depurar responsabilidades. Dimitió la consejera de Salud, Rocío Hernández, hace 48 horas. Es la tercera consejera que ha tenido Juanma Moreno desde que es presidente. También en su día estuvo Jesús Aguirre, actual presidente del Parlamento de Andaluz. También una consejera, Catalina García, que pasó de Salud y Consumo a Medio Ambiente y Sostenibilidad. Juanma Moreno se ha quedado ya sin ese parapeto de la Consejería de Salud y como bien ha dicho, debería dimitir Juanma Moreno como presidente después de este escándalo. Es que este escándalo no afecta solo a la consejera dimitida, afecta a todos los consejeros de este gobierno y del anterior gobierno, porque precisamente se refieren a que este tipo de protocolos procedían de gobiernos anteriores a los del Partido Popular, pero el Partido Popular no ha hecho nada. Es una perfecta demostración de cómo en muchos aspectos las políticas socialistas no solo no han cambiado, sino que se han mantenido o han sido impulsadas en algunas materias. Y nosotros pensamos que eso tiene que tener consecuencias mucho más serias para el gobierno andaluz y que estaría muy bien que los andaluces puedan votar cuanto antes. ¿Cuál es el modelo sanitario que ofrece Vox para solucionar también este problema, por ejemplo, del cribado de cáncer de mama?
Yo quiero hacer una reflexión más general que el relativo a un problema concreto, que serán los técnicos sanitarios los que deberán analizarlo y saber cuál es la respuesta exacta que tienen que dar al problema concreto. Pero están pasando muchas cosas que tienen que ver con el colapso de las instituciones públicas, de los servicios sociales, y creo que muchas de ellas tienen que ver con el desmadre del Estado de las autonomías. Pensamos que tiene que haber políticas comunes y que especialmente en materias como educación o en sanidad es urgente que todos tengamos los mismos derechos, los mismos servicios, que pueda haber una política de compras común. Hay muchas cosas que mejorar en la sanidad, pero sobre todo, para nosotros lo más importante es que el dinero de los españoles, el dinero que a los españoles se les roba con unos impuestos absolutamente abusivos, esté destinado a las cosas verdaderamente importantes. Y la sanidad es quizá uno de los asuntos más importantes, si no el que más. Para las personas su salud es lo más importante. Después está la educación, está la seguridad en las calles. Y nosotros queremos que el dinero de los españoles se dedique a esas cosas y que se deje de emplear en ayudar a otros, a los de fuera, porque los nuestros están primero. Hay algunos que tienen un corazón así de grande, un corazón gigante para los de fuera, pero un corazón miserable para los de dentro. Y creemos que esa política hay que cambiarla radicalmente. Y por lo tanto nuestra apuesta es que todos los recursos públicos arrebatados a los españoles con unos impuestos abusivos con los que también hay que terminar, vayan destinados a esas cosas. Bueno, hemos hablado un poco de la situación de Andalucía, también le quiero preguntar un poco de la situación política nacional. Hay numerosos escándalos socialistas en estas últimas fechas. Recordamos Santos Cerdán, todavía secretario de organización del Partido Socialista, en la cárcel. Bueno, líos que tiene la familia de Pedro Sánchez, pero sí le quería preguntar por uno concreto de la actualidad, que hay mensajes de WhatsApp que acreditan que Koldo financiaba los gastos de Ábalos, con frases bueno, podemos decir repugnantes en las conversaciones de WhatsApp, diciendo que necesitaba pulseras para señoras. Entonces, ¿cómo ve el tablero político nacional después de todos estos escándalos que vemos día tras día en las portadas de los medios de comunicación? Claro, aunque me pregunte por un escándalo concreto y por una frase muy concreta y terriblemente reprobable, en realidad yo creo que tenemos que verlo de una forma amplia. Estamos ante un gobierno que no ha tenido ningún empacho en mentir a los españoles. Muchas veces los políticos, cuando llegan al poder, encuentran dificultades o incapacidad de aplicar algunas de sus propuestas. Pero aquí estamos ante algo muy distinto. Estamos ante un político que en la primera legislatura prometió a los españoles que no pactaría con una serie de grupos, dijo incluso que no podría dormir con determinados ministros del gobierno, y tardó un solo día en cambiar su posición y pactar con todos esos grupos, desde Podemos hasta ETA. Estamos ante un tipo al frente del gobierno que dijo que la amnistía era inconstitucional y que no iba a haber ningún tipo de amnistía, y a los periodistas, cuando lo entrevistabais, decía: lo tengo que repetir una vez, lo tengo que volver a decir, y lo repetía con una chulería absolutamente insoportable, y en cuanto llegó al poder es lo primero que hizo para comprar una investidura. Y estamos ante un político que ha visto a todo su entorno envuelto en asuntos de corrupción y que a él mismo le había hecho presentar, la vista de escándalos de corrupción similares y menores, una moción de censura contra el anterior gobierno. Es su mujer, es su hermano, que había estado escondido en Moncloa para no ser detectado por Hacienda, mientras tributaba en Portugal y mientras no iba a trabajar al puesto de trabajo falso que le habían creado para él, del que no sabe ni la localización. Estamos ante una señora que se ha aprovechado de ser la mujer del presidente del gobierno. Estamos ante un secretario general del Partido Socialista cuyas manos derechas han desfilado todas por los juzgados. Entonces, la situación es de una gravedad tan extrema, y a eso añadimos el extremismo en política internacional. Hoy ha sido premiada María Corina Machado con el Premio Nobel de la Paz. Esa es nuestra referencia, esa es nuestra amiga, esa es nuestra aliada. Pero el aliado de este gobierno, a través de Zapatero, es Maduro. Estamos ante un gobierno que ha sido aplaudido por Hamás. Estamos ante un gobierno que acaba de ver cómo el presidente de Estados Unidos propone la expulsión o sugiere la expulsión de España de la OTAN, porque el gobierno de España es el único que no quiere comprometerse con los gastos en defensa. Realmente los españoles estamos siendo muy perjudicados. Sánchez es una calamidad para España. ¿Es España un país seguro, señora Bajal? Yo creo que España ha sido siempre uno de los países más seguros del mundo.
Pero España es cada vez un país más inseguro, y es un país sobre todo más inseguro para las mujeres. La promoción de la invasión islamista está teniendo consecuencias graves. Ya se conocen casos en España de intentos de ablación del clítoris para niñas, de matrimonios forzados, y sabemos que las violaciones se han multiplicado desde que Pedro Sánchez llegó al poder casi por 3. ¿Qué podía ocurrir? Se saca a los violadores a la calle con una ley terrible hecha por Podemos y por el Partido Socialista, y después se dedican a importar a gente que piensa que las mujeres son seres inferiores, que tienen que caminar varios pasos por detrás. Eso tiene consecuencias. Y yo creo que a los españoles la seguridad se nos está escapando de entre las manos. Creo que muchos de los que ahora nos escuchan recordarán tiempos no tan lejanos en los que se podía dejar la puerta de casa cerrada de golpe, o se podía hacer muchas cosas que no se pueden hacer ya. ¿Qué nos puede decir de esa manifestación multitudinaria que hubo en Londres hace tan solo un mes, en el que se proyectaron imágenes suyas, precisamente ante 1 millón de personas? Yo creo que eso obedece al cambio de rumbo total que se está produciendo en todo Occidente, en toda Norteamérica, también en Hispanoamérica y en Europa. Las fuerzas patrióticas y soberanistas que exigen poner en primer lugar los intereses nacionales están cobrando cada vez más fuerza, y nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en nuestra política internacional para tener esos aliados en Occidente que están ganando, que están gobernando, y en algunos lugares que están ganando y aún no gobiernan, porque los socios del Partido Popular y del Partido Socialista en Europa pactan para impedir que quienes han ganado las elecciones puedan gobernar. Pero creo que ese es un avance inexorable y es la única esperanza para que Europa siga siendo Europa y para que España siga siendo España. Muchas gracias, Santiago Abascal. Voy a hacer una última pregunta, ya de cara a que quedan 8 meses para unas hipotéticas, para la celebración de las elecciones andaluzas, salvo que haya adelanto electoral. ¿Qué nos puede decir un poco ese análisis visto desde Madrid de cómo está Andalucía cada partido? Bueno, la verdad es que yo... Porque, usted tiene a María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno, allí en el Congreso de Diputados, candidata aquí, por ejemplo, en Andalucía. Y que creo que también tiene una responsabilidad en las políticas que se han desarrollado en Andalucía en los últimos años, y también en lo relativo a los problemas de la sanidad actualmente. Creo que tanto Juanma Moreno como María Jesús Montero son responsables de lo que está pasando en la sanidad. Yo lo que creo es que el Partido Popular y el Partido Socialista, que gobiernan en Europa y que hacen como que se pegan en Madrid, en realidad hacen las mismas políticas en Andalucía, y probablemente Andalucía es el mejor ejemplo de continuismo de políticas socialistas. Y creo que eso abre la posibilidad a que los andaluces piensen en otra alternativa. Y creo que Vox es el único que plantea un cambio de rumbo total en materia de inmigración, en materia de políticas medioambientales y de oportunidades para el campo y para la industria, y en todo aquello que en estos momentos está afectando a la prosperidad de la gente. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la vivienda, que creo que es el gran drama de nuestra generación y que tiene que ver con otros muchos problemas que tienen los españoles, porque yo llevo 6 años en el Parlamento, desde entonces han entrado aproximadamente 3 millones de personas a España. No se han hecho más viviendas, no se han puesto más policías en la calle, no se han construido más hospitales, y todo empieza a degradarse y a colapsarse. Y yo creo que en este momento los que señalamos un cambio de rumbo tenemos la responsabilidad de ser esa alternativa que se necesita ante los que hacen las mismas políticas. Santiago Abascal, presidente de Vox en España, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Y bienvenido a Andalucía, la mejor tierra de España. La verdad es que es una tierra estupenda que no visitaba hace un par de años. Bueno, Andalucía sí, pero Sevilla hace un par de años que no la había visitado, y siempre es muy agradable pasear por aquí. Claro que sí. Bueno, pues estas son las reflexiones de Santiago Abascal, el líder de Vox en España, en esta casa, en 7 Televisión, como siempre, con los mejores protagonistas.